Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal La Historia con el profesor Palomo. En esta ocasión vamos a explicar un poco cómo era el gobierno de las polis, las ciudades griegas. Estamos en una serie sobre la historia de Grecia y es muy interesante ver cómo era posible organizar el funcionamiento, el gobierno de una ciudad. El primer modelo que os voy a enseñar de cómo se gobernaba una ciudad era el modelo ateniense, el de la ciudad de Atenas, ¿vale? Decimos que el gobierno de Atenas era una democracia, es decir, las decisiones importantes, todo lo que había que decidir sobre la guerra, sobre la paz, sobre las leyes que gestionasen o dirigiesen lo que era la vida de la población, pues lo decidía la asamblea de todos los ciudadanos. En Atenas la asamblea se denominaba Ecclesia y es la reunión de todos los ciudadanos, es decir, de todas aquellas personas que eran nacidos de padre y madre ateniense, que eran varones y que tenían más de 30 años, ¿de acuerdo? Entonces los ciudadanos se reunían por lo menos una vez al mes y ellos prácticamente decidían todo. La asamblea decidía, por ejemplo, si hacer una guerra contra otra ciudad o contra otro pueblo, si firmar una paz, si hacer un tratado, si hacer una ley, qué comerciar, qué normas se tenían que seguir, por ejemplo, en la ciudad sobre lo que era la vía pública, los mercados, etc. La asamblea prácticamente era la que tomaba todas las decisiones, lo que llamamos una democracia directa, porque la población era la que tomaba decisión sobre todo. Y la asamblea además elegía a una serie de magistrados, de personas que tenían que llevar a cabo lo que eran sus decisiones, tenían que ejecutar esas decisiones. Los magistrados eran muy pocos, podemos calcular que en Atenas había como no llegaba a 20 magistrados. 10 de ellos les llamaban estrategos. Los estrategos eran los que se encargaban de dirigir el ejército y la flota de la ciudad, los barcos. Y luego, para todo lo que era la vida interna de la ciudad, el abastecimiento de la ciudad, el cuidado de los templos, la organización de fiestas, pues se encontraban lo que se llamaban los arcontes, ¿vale? Que ellos se dedicaban sobre todo a lo que era la gestión de la ciudad internamente. Luego la asamblea también elegía a un consejo de personas que eran unos 500, se llamaba bulé, y ellos se encargaban de aconsejar a la asamblea y a los magistrados, mientras que los magistrados eran elegidos con nombre y apellidos, es decir, cada asamblea decidía quién quería que fuera estratego o arconte. El consejo llegó un momento en que era puramente por suerte. Se hacía un sorteo y te tocaba ser parte del consejo y, por tanto, asesorar a los magistrados y a la propia asamblea. Luego también existían los tribunales, porque era muy importante el tema de la justicia, quién impartía justicia y qué se decidía sobre cada uno de las personas o de los pleitos que podían surgir entre los ciudadanos. Entonces existía lo que llamaríamos una justicia popular, un tribunal que estaba formado por unos 6.000 personas, es decir, prácticamente buena parte de lo que era la asamblea. Eran elegidos, pero también como la bulé, eran elegidos por suerte, y estas 6.000 personas juzgaban todo tipo de delitos o de conflictos o de pleitos que surgieran entre los ciudadanos. Pero había una única excepción, no podían juzgar delitos de sangre, puesto que los ciudadanos no tenían por qué tener una formación jurídica o específica sobre las leyes, ellos podían juzgar sobre todo, menos sobre lo que eran delitos de sangre. Para ese caso concreto existía lo que era un tribunal muy antiguo en Atenas que se llamaba Areópago y que se ocupaba pues cuando había un asesinato, cuando había algún tipo de homicidio, cuando había habido muertes, ese era el tribunal que se encargaba de juzgar esos delitos. Entonces, fijaos cómo la democracia lo que hace es que la mayoría de la población, la asamblea, en este caso la mayoría, los ciudadanos, no era la mayoría de la población, pero los ciudadanos, son los que prácticamente deciden todo. Deciden quién gobierna, deciden quién
dirige el ejército, deciden quién juzga, incluso la asamblea podía decidir, caso de que ellos pensaran de que había un peligro, de que algún ciudadano podía traicionarles o intentar acabar con este sistema democrático, podían decidir e incluso echar fuera de Atenas a una persona solo por la sospecha de que podría amenazar lo que era este sistema donde los ciudadanos son los que deciden todo, el sistema democrático, ¿vale? Este tipo de decisión es lo que se llamaba en Atenas el ostracismo. Cuando alguien en la asamblea proponía que determinada persona, por ejemplo, pues un líder famoso que hubo en Atenas que se llamó Temístocles, pues Temístocles era posiblemente una persona que quería quitar la democracia, pues todos los que eran los ciudadanos en la asamblea escribían en un pequeño trozo de cerámica, lo que se llamaba entonces una ostraca, escribían el nombre de la persona que ellos pensaban que podía ser la que amenazaba la democracia. Si había una coincidencia y la mayoría de la gente escribía el mismo nombre, esa persona automáticamente era condenada al ostracismo. Es decir, tenía que marcharse de Atenas y no podía volver hasta después de 10 años. Es decir, era una condena bastante importante. De esta manera, los atenienses protegían su modelo democrático y se hacían, de alguna manera, se defendían de cualquier intento de establecer un gobierno de una sola persona o un gobierno oligárquico, como vamos a ver que ocurre en otras ciudades. Entonces, Atenas era el modelo de lo que podemos llamar la democracia. Nosotros hoy en día tenemos sistemas democráticos y lo que hemos hecho es, de alguna forma, imitar el modelo ateniense. Pero no todas las ciudades eran así. Otra de las grandes ciudades de las polis de Grecia era Esparta. Y en Esparta el modelo de gobierno era justo lo contrario. En vez de que la mayoría o la totalidad de los ciudadanos tomasen las decisiones, en Esparta tomaban las decisiones y gobernaban solo unos pocos, lo que llamaríamos un modelo que en vez de llamarse democracia se llama oligarquía, el gobierno de unos pocos, ¿vale? Este modelo de que gobiernan unos pocos, hay que entender que estos pocos tienen que tener algo que les haga poder gobernar. En el caso de la mayoría de las ciudades griegas, los modelos de oligarquía se basaban en el dominio social de un grupo minoritario que se llamaba la aristocracia. En griego, aristoi significa los mejores y aristocracia el gobierno de los mejores. Mejores no porque fueran mejores personas, sino porque eran los más ricos o eran los que poseían más tierras o simplemente eran aquellos que podían tener el suficiente dinero para tener un caballo y una armadura, de tal manera que solamente unos cuantos podían llegar a tener esa capacidad de compra de un caballo y una armadura, y esos eran los que realmente gobernaban. En Esparta, que quizás es el modelo más puro de oligarquía, el gobierno en realidad lo llevaban a cabo un consejo de ancianos que se llamaba Jerusía, que eran 28 miembros. Es verdad que la Jerusía había sido elegida por una asamblea de ciudadanos, la llamada Apeya, pero una vez elegidos, los gerontes, los miembros de la Jerusía, ya no tenían que preocuparse de nada más. No he mencionado antes que en Atenas todos los que se nombraban, los tribunales, los magistrados y demás, todos eran solo por un año y al año se volvían a renovar los cargos, de tal manera que nadie se quedaba fijo en un puesto, sino que se iban rotando. Pero en Esparta era lo contrario. Una vez nombrado la Jerusía, hasta que no falleciera alguno, continuaba en el poder e incluso la Jerusía podía vetar. Esto es importante porque vetar algo significa impedir que ocurra. Si la asamblea decidía tomaba alguna decisión, la Jerusía podía vetarla, podía bloquear esa decisión porque no la considerase procedente. La Jerusía además controlaba a lo que eran los magistrados. En Esparta vemos que solamente hay 7 personas que eran magistrados. Recordar que en Atenas había pues casi 20. En Esparta los magistrados más importantes eran llamados reyes. Era simplemente un título honorífico porque en realidad de reyes no tenían nada, simplemente dirigían el ejército.
Eran dos familias que iban pasando de padres a hijos el trono, el derecho de llamarse rey, pero en realidad eran generales del ejército. En Esparta solo había dos generales, dos reyes. En Atenas vimos que había 10 estrategos, es decir, el gobierno en Esparta era de muchas menos personas que en Atenas. Y además otro de los magistrados importantes eran los llamados éforos, que habían sido también elegidos por la asamblea, pero en este caso los éforos se dedicaban sobre todo a controlar y a vigilar a los reyes para que los reyes hicieran exactamente lo que ellos consideraban que tenían que hacer. Entonces el gobierno espartano se reducía prácticamente, como podéis ver, a unas 35 personas. Eran los que gobernaban. Por eso decimos que es el gobierno de unos pocos, una oligarquía. La asamblea, que en Atenas era la que tenía la soberanía, el poder de mandar, aquí en Esparta apenas si tenía ningún tipo de decisión o de aprobación. Simplemente elegían, pero no podían controlar, una vez que habían elegido, no podían controlar a los ancianos o a los magistrados. Entonces vemos que este es un modelo completamente distinto al ateniense. Este es un modelo en el que el gobierno de la ciudad queda en manos de unos pocos, los llamados aristoi, los aristócratas, y la mayoría de la población tiene que aceptar y dejarse mandar por estos pocos, por estos magistrados y consejos de ancianos. ¿De acuerdo? Son los dos modelos que podemos ver que se desarrollaron en Grecia y hasta cierto punto son los dos modelos que luego se han ido ensayando en diferentes civilizaciones y culturas a lo largo de la historia. Espero que os haya sido interesante este vídeo. Si es así, darle a like en mi canal, en lo que es el vídeo, y suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Hasta el próximo vídeo. Adiós.